la clase de hoy día. ¿Ya? Chao. Chao. Chao, profe. Ya, jóvenes, muy buenas tardes. Aprovecho para presentarme. Bueno, el profesor coordinador me presentó. Mi nombre es Patricio Rego. Ya, yo voy a participar en algunas de las sesiones de la asignatura. Ya estuve viendo un poco la malla curricular de ustedes, ¿cierto? Viéndolo de la página, y ustedes ya están en este su cuarto semestre, ¿cierto? O sea, el día... Su segundo año, ¿cierto? Segundo semestre, ¿perfecto? Sí. Ya, entonces, yo voy a tocar algunos temas que quizás ustedes ya revisaron, pero la idea es que ahora podamos profundizar un poco en virtud de lo que es la parte más genética, ¿ya? Porque en otras sesiones más adelante vamos a revisar, por ejemplo, el dogma de la biología molecular, vamos a hacer alguna discusión muy importante al respecto, y en otra sesión que me corresponde más a traer lo que es de las mutaciones genómicas, o génicas, genómica y génica, que va a ser un día antes de Navidad, ¿ya? Entonces, en virtud de ello, ahora les voy a presentar el archivo, el PowerPoint. Cualquier duda, por favor, que tengan, no hay problemas que me puedan interrumpir, ¿ya? Estamos dispuestos para ello. Yo voy a apagar la cámara igual para favorecer un poco la transmisión de la información, ¿ya? Pero un momentito que yo manejo mal Microsoft Teams. Y ahora sí. Ya, jóvenes. Entonces, ¿se ve bien ahí, cierto? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, la sesión de ahora, está muy estrechamente relacionada con la que viene después, ¿ya? Es un poco establecer cómo está estructurado, cómo se organizan los genes, ¿ya? Particularmente en organismos eucariontes, ¿ya? Porque un poco más de lo que ustedes van a profundizar en su área de expertise de biología marina, ¿ya? Sin embargo, importante mencionarles también que las células procariontes, ¿cierto?, llámense Archaeobacteria y Eubacteria, ¿cierto?, tienen cierta organización un poco más simple, claramente, que nosotros, que una célula animal, por ejemplo, una célula eucarionte, en virtud de su genoma, ¿ya? Entonces, en el caso de una célula animal, acá hay un prototipo, ¿cierto?, un video bien acabado, que en el fondo trata de manifestar la complejidad que está atrás, para recordarle un poco, ¿ya?, que el material genético, que es lo que se hereda, ¿cierto?, cuando la célula se divide, como también en la progenie, en el caso de cuando ocurre la fecundación, en el caso de los mamíferos, ¿cierto?, el material genético está encerrado en el núcleo, ¿ya? Es importante que eso lo tengamos presente, como también hay material genético en la mitocondria, ¿ya? Y en el caso de una célula vegetal, adicional a ello, está el cloroplasto. Entonces, esa información tiene que, de alguna manera, fluir, ¿ya? Ese material, a lo largo de la evolución, nuestras células decidieron almacenarlo a nivel nuclear, ¿ya?, para cuya finalidad de ello es que eso sea estable. El genoma tiene que permanecer estable a lo largo del tiempo, ¿ya? Acá hay un ejemplo de cómo ocurre un proceso que vamos a ver la semana siguiente, ¿cierto?, lo que es la transcripción, ¿ya?, que es uno de los pasos del flujo de la información biológica. La información que está contenida en nuestro DNA tiene que salir de alguna manera, y se genera una molécula nueva, una molécula de ARN, ¿ya? Y este ARN también es asistido por proteínas para poder salir desde el núcleo hacia el exterior y poder ser este RNA de alguna manera ensamblado en el ribosoma, y se pueda traducir esa información, ¿ya? Eso es lo que nosotros conocemos como el flujo de la información biológica, que no es un flujo, muy importante mencionarlo, unidireccional, ¿ya? Después vamos a ir complementando ese esquema del dogma de la biología molecular la semana que nos toca después de la otra semana, ¿ya? Entonces es importante esto que fue dispuesto anteriormente, ¿cierto?, que nuestra información está en el ADN, ¿ya? El ADN de la célula eucarionte, el genoma, ¿ya?, es mucho más complejo que me mencionaba. Hay muchas secuencias que se repiten también en el genoma de célula eucarionte, ¿ya? Entonces es mucho más complejo comparándolo con una célula procarionte. Entonces, este fenómeno de la transcripción, ese RNA tiene que ser sintetizado, ¿ya?, tiene que ser procesado a medida que se va transcribiendo, se procesa, ¿cierto?, ocurren modificaciones como el splicing, se remueven los intrones, ¿cierto?, se añaden modificaciones químicas,
en un extremo, en el otro extremo, con la finalidad de que ocurra un exporte apropiado por ese complejo de poro nuclear que está en un complejo supramolecular, ¿cierto? Y después es traducido en el ribosoma en un polipéptido en virtud del código genético, ¿ya? Entonces, toda esa transición de información que va fluyendo hasta expresar un péptido es importante porque muchos de los responsables de las funciones celulares son las proteínas. Pero también manifestarles que no solamente el RNA mensajero es lo importante acá, ¿ya? En nuestro genoma aproximadamente un 5%, quizá un menos, es lo que se expresa finalmente como proteína, ¿ya? Hay mucho ADN no codificante para proteínas que cumplen roles reguladores, una propia molécula de RNA. Entonces acá también les presento esta figura, ¿ya? Para que un poco establecer en el contexto, actualmente uno está visualizando lo que las tecnologías que están detrás. Ya acá hay un diagrama, ya que resalta lo que está en la tecnología de las ómicas, esa terminología de global. Entonces, se habla mucho ahora actualmente de lo que es el contexto del genoma, ya establecer el contexto global, lo que se denomina genómica, qué genes se expresan a partir de ese genoma, ya qué genes se transcriben, lo que se llama transcriptómica, qué proteínas, ¿cierto?, son sintetizadas a partir de ese transcriptoma, lo que son las proteómicas. Entonces hay mucha tecnología detrás que permiten establecer el contexto genómico, transcriptómico y proteómico. Finalmente, para poder establecer ya las proteínas con sus interacciones, proteínas que interactúan con el ADN, proteínas que interactúan con otra proteína para establecer las funciones celulares. Y finalmente también el contexto de la metabolómica. ¿Ya? Entonces es una cosa global que es importante, ya que a lo largo en el fondo de todos los sistemas biológicos, es importante considerar en el contexto celular que nosotros vamos a hablar, esta tecnología que está detrás. ¿Ya? Entonces la célula también es importante que la consideremos como un sistema de información. Ya arriba está dispuesto un sistema de información básico, ¿cierto?, donde hay una fuente de datos, ¿ya? Estos datos son almacenados, transformados, se emplean, se mantienen, se almacenan como si fuese un computador, ¿cierto? Nosotros, en base a una serie de datos, podemos establecer cooperación entre los datos, obtener información a partir de ellos, y aplicando esa información. Y después esa información que uno obtiene la puede utilizar. En el caso del contexto celular, ya la fuente de nuestros datos, para que ocurra la función celular, proviene de acá, el material genético, el ADN, ¿ya? El ADN se puede almacenar, ¿cierto? Lo hemos almacenado nosotros en nuestros núcleos. Ese ADN claramente puede sufrir modificaciones epigenéticas, es un concepto que también vamos a tocar más adelante, la epigenética, ¿ya? Son modificaciones químicas que ocurren sobre el DNA, y sin afectar la secuencia de nucleótidos que forma parte de este DNA. ¿Ya? El ADN es importante que tenga cierta estabilidad a lo largo del tiempo, y a la maquinaria que participa en ello, que es la replicación del DNA, tiene que ser lo más fiel posible. En tanto que esa maquinaria es responsable de la síntesis de un transcrito, que es lo que es la transcripción, esa maquinaria proteica que está encargada de ello se equivoca mucho más que la maquinaria de la replicación, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener un sistema biológico en el cual finalmente sintetizamos proteínas, ¿ya? El material genético tiene que ser replicado en condiciones apropiadas, ambas hebras de ADN se replican, ¿ya? Y a lo largo de nuestra evolución pueden surgir mutaciones, ¿ya? Mutaciones que en el fondo no, a lo largo que las células se van diferenciando, un organismo va evolucionando, ¿cierto?, adquiere rasgos fenotípicos diferenciales que sus ancestros. Entonces esa fue información va siendo procesada, ¿cierto?, y en el fondo se aplica en el contexto de un sistema biológico. Aprovecho de mencionarles que acá en cada diapositiva también está la referencia de donde se obtuvo la imagen, por si quieren profundizar un poco más, ya, aparte de la que ya les dejamos dispuesta allí en la plataforma Moodle con el profesor. Entonces, también importante es establecer conceptos de gen. Hay muchas definiciones de gen, ya no en el contexto de la biología molecular, o en el contexto de la genética clásica. Ya, entonces, acá el gen, como está representado en esta imagen pequeñita, no solo se relaciona al fluir de la información hasta un polipéptido, sino que también
se puede transcribir, ¿cierto? Un RNA no codificante, no RNA, que puede tener una función. Acá está representado, ¿cierto? El RNA de transferencia, esta molécula que tiene hoja de trébol. Qué importante que tenga esta hoja de trébol para la función apropiada. Entonces, las células estimuladas, ¿cierto? Factores bióticos, ya, factores abióticos. La célula responde a los estímulos, cualquier organismo vivo, sea unicelular o pluricelular, responde ya a un estímulo, lo cual condiciona esa necesidad fisiológica nueva frente a ese estímulo. ¿Y cómo tengo que responder? De alguna manera, respondiendo, adaptándome, ¿ya? Expresando una proteína en particular, proteína, por ejemplo, una bacteria que vive en mesófila, ¿cierto? Vive a 37 grados Celsius, en un momento determinado yo la someto a un cambio brusco de temperatura, la bacteria va a recurrir a expresar otros genes que le permitan resistir ese cambio térmico, por ejemplo. ¿Ya? Nuestras células, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, claramente responde a factores bióticos, ¿cierto? Cuando se ve enfrentado a un agresor patógeno, a una bacteria, a un virus, ¿cierto? A algún protozoo, nuestras células son capaces de responder, generar un mecanismo de defensa también. Y ahí aclimatarse también a otro fenómeno, particularmente cuando lo observan en aquellos organismos que viven, ¿cierto? En ambientes extremos, ya sea de una baja temperatura o una elevada temperatura, particularmente la arqueobacteria. ¿Ya? Entonces, el concepto de gen es importante que podamos establecer en el contexto de la biología, ¿ya? Que hay ciertas secuencias que están contenidas en este DNA, ¿ya? Que permiten que se transcriban ciertos genes, ¿ya? Frente a diferentes estímulos, como está representado en esta diapositiva. Un estímulo extracelular, ¿ya? Interacción receptor-proteína, y eso es una cascada de señalización para permitir finalmente la translocación de un factor de transcripción y se pueda alterar la expresión de ciertos genes. Entonces, volviendo a lo que es la replicación que les mencionaba yo, la replicación es uniforme, ¿ya? En tanto que la transcripción responde a las necesidades fisiológicas. Claramente las células de nuestro cuerpo, cuando están dividiéndose, ¿cierto? Reciben un estímulo, factores de crecimiento, etcétera, para iniciar el ciclo celular, ¿cierto? Pero eso tiene que ser mecanísticamente uniforme para que la progenie, las células que reciben ese material genético, sean iguales a la célula madre. ¿Ya? Entonces, en este contexto, ¿ya? De los genes y cómo están organizados, importante en este mapa conceptual que está presente que podamos sacarle provecho. Ya hay varias aristas que podemos mirar este mapa conceptual, que les puede servir mucho como modelo de estudio, ¿cierto? Nuestro material genético, en el caso de la célula animal, es ADN, ¿ya? En el caso de otro organismo, ya no sé si ustedes ahí podrán revisar, pero hay los virus, por ejemplo, tienen su genoma que es RNA. Algunos virus, los retrovirus, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el caso de nuestra célula, el material genético es ácido nucleico, ¿ya? El DNA particularmente, que está organizado como una doble hélice antiparalela, ¿ya? Está compuesto por un esqueleto de azúcar fosfato junto con bases nitrogenadas, ¿ya? Y estas bases nitrogenadas pueden ser o purinas o pueden ser pirimidinas. ¿Y las purinas cuáles son? La adenina y la guanina, ¿ya? Y dentro de las pirimidas tenemos la citosina y la timina. Y en el caso del RNA o ARN, el uracilo, ¿ya? Y este esqueleto azúcar-fosfato es importante que sea una interacción estable, ¿ya? Acá hay un enlace covalente presente en la estructura del ácido nucleico. En tanto, una molécula, esta molécula bicatenaria que yo les menciono, se establece una unión una con otra mediante enlaces o puentes de hidrógeno. Dobles entre la adenina y la timina, que ustedes ya manejan muy bien eso, ¿cierto? Y triple, que acá falta una rayita en este esquema, entre la guanina y citosina, ¿ya? Y este RNA, ¿ya? Que es transcrito a partir del DNA, ¿ya? Forma tres tipos. Particularmente son tres los que se mencionan siempre, pero hay muchos otros más, ¿ya? El RNA ribosomal, que es el RNA que está más altamente representado en nuestras células, es un componente fundamental de los ribosomas, ¿ya? El RNA transferencia, ¿cierto?, que cumple un rol portando el aminoácido y establece una asociación con el RNA mensajero, con su anticodón,
Y estas 3 moléculas, ¿ya?, permiten que ocurra la traducción, ¿ya? ¿Por qué es importante que ocurra eso de manera apropiada? Porque tengo que leer esa información para producir un polipéptido, ¿ya? Y el material genético se arregla, como dice acá, de 2 maneras. Si nosotros vemos la expresión de ese gen, requiere la transcripción y llevada a cabo por una RNA polimerasa, ¿ya?, que sintetiza un RNA y ese RNA es traducido en el ribosoma. Entonces la estructura de los genes, en el caso del organismo eucariontes y procariontes, es diferente, ¿ya? Es mucho más simple en los organismos procariontes y se agrupan en operones, ¿ya? Son genes que tienen una ruta catabólica o metabólica en particular. En el caso del organismo eucarionte es mucho más complejo. Ya los genes tienen ciertas estructuras presentes, hablando de una manera en términos de unidad transcripcional, ¿ya? Hay intrones, hay exones, ¿ya? Y cuando ese transcripto se genera, hay una serie de modificaciones químicas, particularmente 5'-cap o 7-metilguanosilo y el 3-polía, una cola de poliadenilación en el extremo 3' del RNA. Importante para el procesamiento que sigue después, ¿ya? Y nuestras células, ya en caso ustedes en su formación, ¿cierto?, como biólogos marinos que ven una diversidad de organismos, ¿cierto? Si nosotros vemos una célula animal, de un pez, por ejemplo, ¿ya?, este ADN está organizado en cromosomas, dentro del núcleo, y se organiza en cromosomas, ¿ya? Recuerden que si nuestra célula, ¿ya?, constantemente la célula no tiene cromosomas, porque un estado alto de compactación, en virtud de la célula cuando va a sufrir una división celular, la célula compacta su material genético hasta cromosomas para poder segregarlo en las células hijas, ¿ya? Eso es importante mencionarlo también. Esto es otro mapa conceptual que ustedes van a tener disponible después en el material que quede de allí, para que también lo puedan complementar esta información que está dispuesta aquí, ¿cierto? Y con la otra ahí pueden hacer un planteamiento como global considerando ambas informaciones, ¿ya? Entonces, mirando en el contexto del genoma, ¿cierto?, de los organismos, acá está la representación de la célula eucarionte de arriba, ¿ya?, donde consideramos organismos pluricelulares como los animales. Consideraremos también organismos unicelulares eucariontes como los protistas, los protozoos, ¿cierto? Y también considerar las células vegetales, en el caso de la que está representada acá, las plantas, ¿cierto?, que ellos tienen cloroplasto, que también tiene su propio material genético, ¿ya? Entonces, esta información que está acá, ¿ya?, es importante considerarlo. Por ejemplo, el cromosoma mitocondrial, ¿ya? Muchas de las proteínas que participan en la función de la mitocondria están codificadas acá en el genoma nuclear. Entonces, eso habla un poco de la interdependencia que existe a lo largo del proceso evolutivo, ¿cierto?, de este organelo en la célula en la cual es albergada, ¿ya? Y en el caso de una célula procarionte, acá hay un prototipo, una bacteria, ¿cierto? Tiene un cromosoma bacteriano circular. Ustedes a veces encontrarán que está desnudo de proteínas, pero eso no es así. El DNA siempre está asociado a proteínas, claro, mucho menos proteínas que una célula eucarionte, pero sí está asociado a proteínas, ¿ya? Y eventualmente puede haber la presencia de un ADN circular covalentemente cerrado, que son los plasmidios. Y eso es importante porque, por ejemplo, en la salud humana, ¿cierto?, muchas bacterias albergan plásmidos o plasmidios que tienen genes de resistencia a antibióticos, ¿ya? Y muchas veces el tratamiento indiscriminado, el uso indiscriminado de antibióticos, promueve, ¿ya?, que bacterias con resistencia a antibióticos estén en aumento, ¿ya? Y también mencionarles los virus. Acá está representado un virus que afecta a una bacteria, ¿cierto? Esto es un bacteriófago, un bacteriófago, que tiene la particularidad, tiene su genoma DNA, ¿ya?, y puede afectar e infectar bacterias, ¿ya? Como también hay virus de células eucariontes. Hay virus que afectan a protozoos, etcétera, etcétera, ¿ya? Se proponen como los controladores de la población también, ¿ya? Entonces ustedes cuando vean en mucha biodiversidad en la vida marina, ¿cierto?, y están adquiriendo mucha importancia también el estudio a ese nivel de estos agentes.
Y si nosotros comparáramos el genoma en tamaño, ¿cierto? Como está en esta tabla, entre diferentes organismos, uno pudiese pensar que el ser más complejo que esta en la naturaleza del ser humano, nosotros debiésemos tener el genoma más grande, ¿cierto? Pero eso no es así como ustedes ven acá en la tabla. Ustedes ven ahí un organismo arriba, que es la Escherichia coli, la bacteria gram negativa, que tiene un tamaño de genoma de 4.6 megabases, ¿ya? En tanto que el hombre, Homo sapiens, 3.000 megabases. Y abajo, el tabaco, por ejemplo, su genoma es mucho más grande que el nuestro. Entonces es importante mencionar que el tamaño del genoma no se correlaciona con la complejidad del organismo, ¿ya? Como uno pudiese pensarlo. Ya, y también importante acá, se los menciono, un poco hablar de la estructura del ADN, ya una breve reseña como está acá manifestada. ¿Qué ustedes me pueden mencionar de lo que ustedes saben de esta estructura que fue descrita, ¿cierto?, por Watson aquí, apoyando en muchos estudios de otras personas, particularmente de Rosalind Franklin, ¿cierto? Gracias a los estudios de ella también ellos lograron proponer esta estructura. ¿Qué me pueden decir ustedes de la estructura del ADN particularmente? ¿Que tiene doble hélice? ¿Ya? ¿Qué más? Que se encuentra en el núcleo de la célula. ¿Ya? Que es la que contiene el material genético también. Perfecto. Y entonces ahora, en virtud del DNA, vamos a tocar los aspectos más, cómo se estructura, cómo se organiza esta molécula. Ya el ADN, el ADN es una molécula que es altamente soluble en agua. Ya eso es importante para la célula, para poder manipular el ADN. El ADN, ya, acá te está mostrando en el fondo que los ácidos nucleicos en general, ADN como ARN, son polímeros de monómeros. ¿Cuáles son los monómeros? Una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Ese es el nucleótido, que es el monómero de este polímero, ¿ya? Entonces, esta representa una cadena donde hay un esqueleto, azúcar, fosfato. Y hacia el interior, ¿cierto?, están las bases nitrogenadas, que establecen apareamiento por enlace de hidrógeno con otra cadena en el sentido contrario, antiparalelo. ¿Ya? Entonces, este es el nucleótido, el monómero que forma parte de los ácidos nucleicos. Acá está representado un nucleótido del RNA particularmente, para que ustedes recuerden, y acá está la base nitrogenada, se llama así nitrogenada porque tiene nitrógeno, ya es un anillo heterocíclico como ustedes ven aquí, ¿ya? Y está enlazado a una pentosa, un azúcar de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso particular de este, en el carbono 2, tiene un grupo hidroxilo, es una ribosa. ¿Ya? En el caso del DNA, acá hay un hidrógeno, se llama desoxirribosa. Y este azúcar está unido a un grupo fosfato, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿ya? Porque la cadena de ácido nucleico tiene una carga negativa. Y todas las proteínas que necesiten establecer asociaciones con el ADN, pueden interactuar con el DNA, en el fondo tienen que ser proteínas que tengan una carga rica en aminoácidos básicos para poder interactuar. Por si tengo una proteína con carga negativa, una carga neta negativa, y el ADN es negativo, no van a poder interactuar por repulsión de carga. Entonces es importante que aquellas proteínas que unen ADN, particularmente las que nos permiten en el fondo condensar nuestra cromatina, estas cromosomas que son las histonas, son proteínas que son ricas en aminoácidos positivos. ¿Ya? Entonces acá está descrito los tipos de enlaces que establece nuestro esquema, ¿ya? Acá está enlace N-glicosídico, el fosfato está esterificado acá, y acá está en el fondo un trinucleótido, ya representado en este ejemplo. La base, perdón, el azúcar, ¿cierto? Ribosa, desoxirribosa, o deoxirribosa, como ustedes quieran decirlo, está bien. ¿Ya? La diferencia entre ambos azúcares presente en el ARN y en el ADN. Y esto que ustedes ven aquí, ¿ya? Usted cuando después trabajen en su tesis o después ya estén
profesionalmente trabajando y van a estar muy de la mano con lo que es la biología molecular, la genética molecular, ¿cierto? Porque es lo que se viene ya. Muchas veces las personas que trabajan con ARN, es muy complicado trabajar con el ARN en el laboratorio porque la presencia de este grupo hidroxilo hace que sea muy susceptible de hidrolizarse in vitro cuando uno la trabaja en el laboratorio, ¿ya? El ADN es mucho más estable en el laboratorio, ¿ya? No quiere decir que no se fragmente ni se degrade, pero claramente esta molécula es mucho más débil, entre comillas. Por eso es asistido dentro de nuestras células siempre acompañada por proteínas para que esta molécula pueda moverse por allí, ¿ya? Y la base nitrogenada, esta que son formadas por anillos heterocíclicos, la que está formada por dos, se llaman purinas, ya que son la adenina y la guanina, y en el caso de las pirimidina, la citosina, la timira y el uracilo en el caso del RNA. Estas son las bases más comunes, ya también existen bases raras, ya, y a veces tienen roles importantes, por ejemplo, en la estructura del RNA de transferencia, ya. Esa forma de trébol que nosotros vimos allí, ya, tiene una disposición particular en algunas partes de esta hoja de trébol de algunas bases que son raras porque no están tan representadas, pero son importantes que estén presentes ahí, para que lo revisen también, ya, como las que están acá. Las purinas, las pirimidinas, y acá hay algunas bases raras que están presentes en la naturaleza, también la hipoxantina, la santina, etcétera, etcétera. Ya para que también lo tengan presente, no se queden únicamente con esta base nitrogenada, sino que también consideren que hay bases raras también. ¿Ya? Y estos nucleótidos, ya acá está representado un polímero, en el caso del RNA, ¿ya? Entonces, para que vean cómo se establece esa asociación de un nucleótido con otro mediante un enlace. ¿Qué tipo de enlace es este que está acá? ¿Usted me puede mencionar los enlaces que existen para que se establezca la unión entre un átomo y otro átomo? Recuerden un poco de lo de biología celular, ¿cierto? Si tuvieron algunas químicas por allí. A lo mejor la memoria es un poco frágil, pero ustedes tienen que considerar que esta molécula, ya de ácido nucleico, este enlace que está acá se llama enlace fosfodiéster, ya es un enlace covalente, ya un enlace fuerte, que para poder romperlo, ya necesito mucha energía. En tanto que el enlace de hidrógeno es un enlace que es más débil, un enlace no covalente, ¿ya? Y yo lo puedo romper con calor, por ejemplo, in vitro, cuando veamos la replicación in vitro, cómo lo podemos hacer, ¿ya? Entonces acá hay una tabla, como la nomenclatura de los ácidos nucleicos, ¿ya? El nucleócido significa la base nitrogenada junto con el azúcar y si añado grupo fosfato, recibe la terminación ato, por eso adenosina, adenilato. Desoxiadenosina, desoxiadenilato. Y eso está como ya de regla general. ¿Ya? Entonces acá, yo lo que les mencionaba, el grupo hidroxilo de la trascendencia, que si los comparáramos, la única comparación diferente es que hay uracilo y timina en uno y en otro, y la presencia de el carbono 2 que tiene un grupo diferencial, un grupo funcional diferencial. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes ven acá, ven en la letra A las bases nitrogenadas, cómo establecen el tipo de enlace de hidrógeno o puentes de hidrógeno, y en la letra B, cómo es la conformación de esta molécula antiparalela del carbono 5, carbono 3, y acá antiparalela, carbono 5, carbono 3. Doble enlace de hidrógeno, triple enlace de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, esta molécula, ¿ya? Es una molécula que tiene carga negativa y es soluble en agua. ¿Alguien me podría decir cómo yo puedo separar esta molécula de la otra, esta cadena de esta cadena? ¿A qué puedo recurrir para poder separarlas? No, ¿Al el agua agua? permite que el DNA tenga esa conformación, ¿ya?
el ambiente acuoso en el cual están nuestras células permite que las proteínas tienen cierta conformación, ¿cierto? Que el DNA, el ácido nucleico tengan cierta conformación, cierta estructura, ¿ya? El agua, ¿qué características conocen ustedes del agua? ¿Por qué es solvente universal? Porque disuelve a la mayoría de los compuestos. Ya. ¿Y qué molécula, qué rasgo tiene el agua? ¿Qué tipo de molécula es? Es polar. Ya polar, ¿por qué es polar? Porque quedan unos electrones libres del oxígeno. Y entonces ahí recuerden la molécula del agua, ya una molécula polar, está unido un oxígeno a un hidrógeno y a otro hidrógeno, por un enlace covalente también. Ya comparten electrones. Pero ¿qué pasa? Que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces tiende a atraer hacia su lugar, ¿cierto? Así podríamos mencionarlo, ¿cierto? Los electrones que está compartiendo con el hidrógeno, por tanto se torna más negativo. Y el hidrógeno, ser menos electronegativo, se torna más positivo. Y eso permite que el agua, en el fondo, al tener esa carga positiva dada por esta molécula polar, puede interactuar con las cargas negativas del DNA, ¿ya? Y de esa manera, el ADN es altamente soluble en agua, ¿ya? Y yo puedo separar estas moléculas, yo puedo romper estos enlaces de hidrógeno, ¿ya? Con calor en el laboratorio, ¿ya? Y en el caso de las células rompen esto con una maquinaria, con proteínas, con enzimas, ¿ya? Que permiten romper este enlace de hidrógeno, que son las helicasas, ¿ya? Y por ejemplo, todos los sitios, tanto en organismos procariontes y organismos eucariontes, donde se inicia la replicación del ADN, donde tiene que abrirse este ADN para poder dejar expuesta esa base nitrogenada para iniciar la replicación, o como también la transcripción, llámese la burbuja de replicación o la burbuja de transcripción. Esas regiones donde se abre inicialmente para que ocurran esos procesos son regiones que son ricas en adeninas con timinas, para favorecer esa apertura de la cadena bicatenaria, ¿ya? Así es mucho más eficiente para la célula, ¿ya? Y acá también es importante que un poco más, imagínense esta molécula de ADN, ¿cierto? Acá hay una recta que está acá y acá trata de representar los ángulos que se forman allí, entre la timina y la adenina, por ejemplo, un doble enlace de hidrógeno, y entre la guanina y la citosina. La distancia que está aquí, interatómica que dice acá, es muy parecida, no es la misma, al igualmente que los ángulos con respecto a esa tangente que les mencioné anteriormente, ¿ya? Entonces eso hace que el DNA tenga cierta estructura, tiene una curvatura mayor, una curvatura menor también, ¿ya? Esa orientación helicoidal que tiene el DNA, ya como está acá. El DNA tiene un surco menor, tiene un surco mayor, acá está el esqueleto azúcar-fosfato, y el establecimiento de los puentes o enlaces de hidrógeno hacia el interior de esta cadena, ¿ya? Entonces, si yo les preguntara, ¿qué piensan ustedes de aquellos organismos que sean organismos extremófilos o termófilos que sobreviven en condiciones de elevada temperatura? Para nosotros, ¿cierto? Nosotros somos clasificados como un organismo mesófilo. Los organismos que viven a baja temperatura son psicrófilos y los que viven a elevada temperatura, termófilos. ¿Cuál de estos organismos que vive a temperatura como la nuestra, a mayor temperatura o a menor temperatura, ustedes creen que tendría un mayor porcentaje de guaninas con citosina en su genoma? ¿Y por qué?
Profe, no entendí. Ya le voy a leer un problema, un enunciado un poco más acabado. Me escucho. Dice, diversas investigaciones han revelado que las secuencias de bases nitrogenadas en el ADN cambian diferentes especies. ¿Ya? Y estas bases ustedes saben muy bien que se aparean por puentes de hidrógeno. ¿Ya? En ciertas especies se ha demostrado que poseen una mayor proporción de enlaces guanina con citosina o pares de guanina con citosina. ¿Ya? Entonces hay especies que viven a temperaturas medias, por ejemplo, de 25 a 40 grados Celsius, y especies que viven sobre ello, entre 40, 45 a 50 grados Celsius. ¿Ya? De los dos ejemplos que les mencioné, a una temperatura media o una temperatura alta, ¿cuál creen ustedes y por qué tendría una mayor proporción en los pares guanina-citosina? Los que viven en temperatura alta porque son enlaces más estables. Sí, muy bien. Ya eso ha sido determinado ya en algunos organismos termófilos, que eso establecería una relación con uno de los tantos mecanismos adaptativos que tendrían estos microorganismos para poder vivir en esas condiciones, para que su genoma permanezca estable. ¿Ya? Uno de los ejemplos de ello. ¿Ya? Y acá volviendo a los rasgos, ¿cierto? Si ustedes miran acá, tenemos 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. ¿Ya? El ADN, como les mencioné, es un polímero que se repite. ¿Ya? Y si nosotros pudiésemos generar combinaciones entre estas 4, tenemos 4, las podemos combinar de a 4, tendríamos este número de combinaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se expresa la complejidad de los genes con un número tan bajito? Entonces, acá es importante cómo los genomas de las células eucariontas, en el fondo, tienen esa gran capacidad de generar tanta variabilidad, ya que vamos a revisar también la semana que viene con respecto al flujo. ¿Ya? Usted sabe muy bien que el ADN es la portadora de la información biológica. ¿Ya? Acá ustedes ven una fotografía electrónica del DNA. ¿Ya? Y acá es importante, no sé si ustedes sabían esta historia. ¿Ya? ¿Ustedes sabían que esta persona que está acá, Friedrich Nietzsche, fue el que identificó el ADN? No sabía. Ya, entonces, aquí, ¿por qué tiene este nombre? Miren, acá esta persona es un investigador alemán. ¿Ya? Acá está el laboratorio en el cual él trabajaba en condiciones muy, muy rudimentarias, lo que nosotros, ¿cierto?, estamos ahora con la tecnología que existe disponible, entonces para que un poco se pregunten, en el fondo, todo lo que ellos tenían que generar, ¿cierto?, sin un conocimiento previo. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Esta persona sacó leucocitos de la sangre, ¿ya? Y aisló una molécula que en esos abordaje que inicialmente caracterizó que era ácida, ¿ya? Y tenía un alto porcentaje de fósforo, ¿ya? Y esta persona denominó a esa molécula como nucleína, ¿ya? Por eso que después esa denominación cambió al ser ácida y ella lo denominó nucleína, ácido nucleico, ¿ya? Y finalmente ADN y el ARN. Él pensó que carecía de la variabilidad para la increíble diversidad de organismos que existen, por la tabla que le mencioné anteriormente, por ese número, ¿cierto? Tantas combinaciones puedo obtener con 4 letras, ¿ya? Entonces acá está el laboratorio, ¿cierto? La unidad de Tübingen, esta persona que está acá, logró aislar estas células de la sangre, los leucocitos, que son células nucleadas. Recuerden que los eritrocitos nuestros no tienen núcleo, entonces la única fuente de ADN, gran cantidad, la obtuvo de esas células nucleadas, y ahí pudo aislar ese DNA. ¿Qué hizo habitualmente? Miren lo que ustedes ven acá. Tomó la célula, acá está la célula, bastante... Y con alcohol logró disolver un poco la membrana plasmática de estas células, las trató con pepsina, que es una enzima que degrada las proteínas, las fragmenta, corta los enlaces peptídicos de las proteínas y después los lavó. Y logró obtener el ADN, ¿ya? Y de esa manera logró, a partir de una célula, lograr identificar esta molécula, ¿ya? Y también acá hay un experimento clásico, ¿ya?
que lo vamos a pasar un poco más rápido, que esto después ustedes lo pueden revisar, se lo voy a dejar ahí con un correo al profesor para que le den mayor profundidad a estos experimentos clásicos, ya, pero en el fondo fueron aquellos que permitieron determinar que el ADN es el material hereditario. Son experimentos que hizo Griffith, Avery y Hershey. Refutaron la idea que tenían las personas, que las proteínas eran el material genético, porque nosotros tenemos, ¿cierto?, 20 aminoácidos, entonces muchas combinaciones podemos hacer a partir de ellos. Nunca se pensó que el DNA era el responsable de ello. Entonces, uno de los experimentos fue el que hizo Griffith en el año 1928, en lo cual él pudo demostrar, ¿ya?, que el material genético había un elemento transformante. ¿Ya? ¿Qué hizo él acá? Entonces, la hipótesis que planteó que había material en células bacterianas muertas que podía genéticamente transformar a células bacterianas vivas. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó células bacterianas de una cepa virulenta que se llama cepa S y una célula no virulenta bacteriana, ¿ya? Él tomó esa cepa, inyectaba un ratón de experimentación, el ratón moría. Tomaba una célula no virulenta, inyectaba un ratón, el ratón sobrevivía, ¿ya? Eso era como los controles. Cuando esta persona mató por ebullición, ¿cierto?, a esta célula, se calentó, las células estallaron, ¿cierto?, se descomponieron, tomó esta célula bacteriana ya muerta por calor, el ratón no le ocurrió nada. A células, el ratón sobrevivió, ¿ya? En tanto, cuando mezcló células vivas con células muertas, pero virulentas, y esta mezcla que él generó la inyectó al ratón, el ratón se murió, ¿ya? Entonces había algo en estas células muertas que era capaz de transformar a estas células no virulentas en virulentas, ¿ya? Entonces, la conclusión que llegó esa persona dijo: una sustancia química de una célula es capaz de genéticamente transformar a otra célula. Ustedes ya se podrán pensar qué molécula es la responsable. ¿Qué pasa si tengo una célula? Imagínense acá, este dibujo que ven acá. Tengo esta célula y la llevo a ebullición. Rompo esta célula, ¿ya? ¿Qué se rompe de la célula? De estas macromoléculas que forman nuestra célula, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los azúcares, las 4 grandes macromoléculas. ¿Qué se pierde su funcionalidad al calentar? Las proteínas. Las proteínas, ¿cierto?, se desnaturalizan, pierden su conformación nativa y pierden su función. En cambio, las otras moléculas, ya, particularmente lo que nos interesa, el DNA, se puede en un momento, ¿cierto?, abrir la doble cadena, ¿cierto?, pero después se vuelve a establecer la molécula bicatenaria, cuando se enfría el sistema. Y eso fue capaz de transformar genéticamente a esas bacterias avirulentas en virulentas, ¿ya? Eso es lo mismo, se lo voy a dejar después para que tengan los dos esquemas de lo mismo para que puedan complementar los estudios, pero es lo mismo, ¿ya? Acá están las variantes, ¿cierto?, de las cepas, unas son virulentas, otras avirulentas. Ya el rasgo morfológico, así mirándola macroscópicamente en una lupa estereoscópica, así son las colonias de esos dos tipos de células, ¿ya? Después, en años posteriores, vino una transformación genética por DNA, donde estas personas, Avery, MacLeod y McCarthy, lograron determinar que ese factor químico transformante que describió Griffith era el ADN. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Algo muy parecido, ¿cierto? La hipótesis era que la naturaleza química de la sustancia transformante de esa bacteria que era el neumococo era ADN. Entonces, tomaron la célula virulenta de este neumococo, la calentaron, ¿ya? Y este material que ya calentaron, que la bacteria se murió, ¿cierto?, lo separaron en 3 tubitos. A un tubito agregaron RNasa, que es una enzima que hidroliza el ARN. En otro tubito agregaron proteasa, que son enzimas que destruyen las proteínas, que fragmentan el enlace peptídico, clivan el enlace peptídico. Y en otro tubo adicionaron DNasa, una enzima que rompe el enlace fosfodiéster y degrada el ADN. Entonces acá agregaron estos líquidos después de haber sido tratados con las diferentes enzimas a las células no virulentas, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? Las células que están cultivadas con RNasa o proteasa, ¿ya?, fueron capaces de transformar en células virulentas. No así ocurrió aquello que recibió solo proteína en el fondo y RNA. No pudo recibir DNA porque estaba fragmentado. Entonces ahí lograron determinar
que el factor de transformante responsable que observó Griffith era el ADN. ¿Ya? Este es lo mismo para que ustedes lo tengan complementar. Y esto no solamente se ocurrió con las bacterias, también fue determinado después que el material genético de ciertos virus también era el DNA, como les mencioné en un esquema anterior. ¿Ya? Entonces, se pudo determinar que esta molécula era responsable de esos rasgos hereditarios. Ya, jóvenes, lean ahí, miren, esta es una frase que se obtuvo de un congreso, un simposio de la Sociedad de Biología Experimental en el año 58. Ya, entonces ahí dice ahí, que lo planteó Francis Crick. Dice, el RNA, y en ese tiempo no se sabía mucho del RNA. El RNA de la célula está en el núcleo, está en el citoplasma y en parte soluble de la célula. Ya eso es lo que inicialmente sabían las personas en ese tiempo. ¿Ya? Dice, muchos investigadores han mostrado que estas tres fracciones participan de manera diferente. Entonces, en ese tiempo ya era importante discutir el rol que tenía esta molécula en la célula, que metabólicamente, nosotros sabemos que la célula metabólicamente no es homogénea, está compartimentalizada, ¿cierto? Hay organelos particulares que tienen ciertas proteínas, ciertas enzimas para una función en particular. Por ejemplo, el lisosoma tiene hidrolasa ácida, el retículo endoplásmico liso tiene enzimas que permiten detoxificar, en el Golgi hay enzimas que permiten glicosilar, etc. Entonces no es homogénea nuestra célula. También ellos vieron que había un ácido nucleico que tenía esas características. ¿Ya? Entonces, ¿qué genes se activan en nuestra célula? En el fondo condiciona el carácter de esa célula. Y yo les mencionaba, acá está lo que vamos a discutir la próxima semana, pero se lo dejo un poco de antesala, porque en el genoma, en nuestro genoma, célula animal, ¿ya? Tenemos esta torta gigante, ¿cierto? En nuestro genoma, casi todo nuestro genoma es no codificante, ¿ya? Y una pequeña porción de esta torta que está acá codifica. ORF significa Open Reading Frame, marcos abiertos de lectura, ¿ya? Las regiones codificantes para proteínas. Pero toda esta región que no codifica DNA son importantísimas porque hay secuencias altamente repetitivas en nuestro genoma, ¿ya? Por eso es muy complicado a veces secuenciar genoma de organismos eucariontes, porque hay secuencias altamente repetitivas y cuesta mucho ensamblar esos genomas, ¿ya? Pero también un 25% aproximadamente de nuestro genoma hay elementos reguladores, son genes que se transcriben a RNA, y ahí ese producto final, el RNA, y este RNA tiene roles reguladores, sobre el RNA mensajero, sobre el mismo DNA y sobre proteínas también. ¿Ya? Entonces, para que consideren eso, que uno siempre ve el flujo de información biológica y se queda con este flujo que es solo la proteína, sino que esta también tiene un rol muy importante también en la biología de la célula. El rol que tiene el propio RNA como un elemento regulador. Muy importante para ciertas patologías también que se estudia, el cáncer, acá por ejemplo tengo un artículo de un fracaso cardíaco, etcétera, etcétera, ¿ya? Y este gen, que estamos en el curso de genética, ¿cierto? Hay ciertas definiciones, ¿ya? La genética, ustedes ya vieron unas asunciones con el profesor Christian, ¿ya? La biología es la disciplina de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. ¿Ya? Es la ciencia que trata de comprender los fenómenos de la herencia y la variación del organismo. ¿Ya? Hay ciertas ramas de la genética que están ahí, la genética clásica mendeliana, ¿ya? La genética molecular que está desde el año 53 hasta ahora, la que permitió un gran conocimiento de lo que es ya la teoría celular moderna y todo lo que conocemos de la célula y la citogenética también. ¿Ya? Entonces acá hay varias terminologías que ustedes la van a tener presente allí. Y por ejemplo, si vemos el término diploide, significa presencia de dos pares de juegos de cromosomas de una célula. ¿Ya? Nosotros tenemos un juego de cromosomas que viene de la mamá y un juego de cromosomas que viene del papá. ¿Ya? Y haploide son aquellas células que presentan un solo juego de cromosomas. En el caso que son los gametos, en organismos pluricelulares, los espermatozoides, ¿cierto? Y los ovocitos, en el caso del ser humano. Y acá también es importante mencionarle a veces la etimología de las palabras. Gameto quiere decir
esposo del griego esposo. Ahí por eso tenemos gametos ahí, ¿ya? Y gen, ¿ya? En el caso de la genética clásica, ¿cierto? Una unidad básica de la herencia, en su esencia corresponde a una secuencia de ADN en cromosomas que codifica para una proteína o una molécula de RNA, lo que determina los rasgos heredados en el individuo. Genotipo, el conjunto de genes que están presentes en el organismo, y fenotipo, la manifestación observable del genotipo de un individuo. Y los términos del alelo. Si yo les preguntara, en su cuerpo, ¿usted tiene células diploides? ¿Dónde? ¿Dónde tiene células haploides ahora? En todo el cuerpo. Ya, y por ejemplo, si yo le dijera a usted, ya, ya, haploides son las células de los gametos, ya se dejemos un poco de lado. Pero si yo le dijera, si usted tiene en su hígado, hay hepatocitos, y normalmente puede haber un hepatocito con dos núcleos. ¿Qué tipo de haploidía tendría esa célula si tiene dos núcleos? ¿Cuántos pares de juegos de cromosoma tendría una célula que tiene dos núcleos? 4, Si tiene cuatro, ¿cuál sería la haploidía entonces? 2, Acuérdense cuando van al supermercado, a veces, ¿no es cierto? Cuando uno va de fiesta con los amigos, ¿cierto? Y compra un Tetra Pak. ¿Cuántas cervezas vienen ahí? Si tengo, en el fondo, el doble, se denominan tetraploide, ¿ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la célula muscular? Una célula muscular que es multinucleada, o un megacariocito que está en su médula ósea ahora, que tiene muchos núcleos. ¿Cuál sería la haploidía de esas células? Y tengo muchas. multiploide, Poliploide. Ya, aparte también considera esa terminología, la haploide, diploide, tetraploide y poliploide. Ya, pero lo que más uno ve en genética son estas dos, pero también es importante que esas las consideren. ¿Ya? Entonces acá hay varias definiciones, un gen es una secuencia ordenada de nucleótidos, la molécula de ADN o de ARN en el caso de los virus, que tienen información necesaria para la síntesis de una macromolécula, ARN y proteína. ¿Ya? Es la unidad fundamental asociada a procesos de herencia también. Y lo que vimos al inicio de la clase, ¿cierto? El conjunto de genes en un organismo se denomina genoma. Ya estamos en la época de las ómicas, de esa tecnología disponible para estudiar ello. ¿Ya? Acá hay ciertas definiciones que ustedes las van a tener allí. Ya yo les voy a enviar un glosario. Voy a anotar acá para que se me olvide, un glosario para que ustedes puedan, lo podríamos plantear ahí en el foro, en algún foro, para ir complementando ese glosario entre todos, para que les sirva después, para el final de su asignatura, tengan un glosario bien acabado también de vocabulario en genética. ¿Ya? Ahí están todas las definiciones que es importante que ustedes las consideren también. Ya, acá está cómo ha ido evolucionando, ya desde que Mendel descubrió las leyes de la genética, toda la trayectoria desde que Watson y Crick está representado, ¿cierto? Desde demostraron que se demostró que el material genético del DNA por los experimentos que revisamos, ya que Watson y Crick describió los doble hélices, después se determinó el código genético, muy importante por estos investigadores indios, ¿ya? Después surgió la tecnología del ADN recombinante, muy importante. Y actualmente lo que es proyecto del genoma humano, ¿cierto? Donde ya se ha logrado secuenciar con diferentes aproximaciones ya el genoma, hasta obtener un primer borrador en el año 2003. También importante, por ejemplo, la PCR, el invento de la PCR, un premio Nobel, ya que es muy importante hasta nuestro desarrollo hasta ahora. Entonces acá hay otras definiciones también que es importante que por definición un poco más
más general, uno puede definir el gen por una región del ADN que codifica ARN, que codifica secuencia de aminoácidos en una cadena de polipéptidos o una molécula de ARN funcional. ¿Ya? También de la unidad física y funcional básica de la herencia. Algunos permiten producir proteínas, como les mencionaba, otros no codifican proteínas y pueden ser de diferentes tamaños. ¿Ya? Y eso es lo que estimó el proyecto Genoma Humano, que tenemos entre 20.000 a 25.000 genes. ¿Ya? ¿Alguna duda, joven, hasta ahora? No, profe. No, profe. Ya nos queda poquito ya. Entonces, esto lo vamos a tocar la próxima semana. Acá les voy a presentar otra presentación para hablar un poquito de lo que es la replicación, que lo vamos a profundizar cuando veamos el flujo de la información biológica. Esperemos un momentito para cambiar ahí. Dejar de compartir acá. Ya tocar la replicación es una cosa ya para otra clase, pero vamos a tocar los aspectos más mecanísticos, ya para... Porque esto va muy relacionado con lo que veamos mutaciones después. Ya, yo les mencionaba que la replicación del material genético, ya, es un proceso en el cual tiene que ser muy fiel, ya, porque hay ciertos, se llama del metabolismo del ADN. El ADN tiene ciertos procesos en los cuales se interfiere esta molécula por parte de la célula, ya. Entonces, ahí yo les dejé en la plataforma Moodle con el profesor Cristian unos documentos de apoyo para que los puedan leer también, ¿ya? Tenemos que identificar en el fondo las características principales de la replicación del ADN. La reparación no lo vamos a tocar ahora, ¿ya? Y los aspectos moleculares de la replicación. Y eso también es importante que lo podamos complementar, ¿ya? Con lo que es la PCR. ¿Ya? Ahí les voy a dejar después algunos links para que ustedes tengan, para complementar cómo se originó esta tecnología de la PCR, la utilidad que tiene ahora, ¿cierto? Por ejemplo, para el diagnóstico, nosotros lo que vemos ahora que hacen la RT-PCR para el coronavirus, entre otras muchas enfermedades infecciosas. Y múltiples también procesos a nivel de estudio de la medicina forense, etc. Ya, entonces, acá hay un esquema global que nosotros vamos a ir siempre considerando. Acá nosotros cualquier célula que ustedes tengan, procarionte, eucarionte, con su modelo de estudio después, es considerado como una entidad a nivel bioquímico y una entidad a nivel genético. Ya, si nosotros miráramos esta célula bacteriana que está acá, esta célula bacteriana se decidió dividirse, decidió crecer. Un microorganismo crece mediante división celular para poder originar dos células hijas, ya mediante crecimiento bacteriano, en este ejemplo. Entonces, las funciones genéticas que tiene cualquier célula están soportadas por el ADN, esta molécula bicatenaria. Que esta molécula, para cuando la célula se divide, esto se tiene que replicar, ¿ya? Para que cada célula tenga una copia fiel a la original de ese material genético, ¿ya? Y en el caso que genes se expresan, tiene que sintetizarse un RNA mediante el fenómeno de la transcripción, y ese RNA es traducido en el ribosoma en proteína. Acá claramente no está representado el rol regulador del RNA, ¿ya? Importante que lo dejemos claro anteriormente. ¿Ya? Pero estas proteínas son importantes para las células hijas, ¿ya? Y las funciones catalíticas, claro, la célula tiene que conservar su energía, generando energía, nutriéndose, ¿cierto?, con esta moneda energética, el ATP, porque es importante tener energía para poder sintetizar las macromoléculas, sintetizar nuevo ADN, sintetizar
este polinucleótido que es el RNA, sintetizar proteínas, necesito energía, necesito los monómeros que constituyen las proteínas, aminoácidos, etc. ¿Ya? Entonces, quienes llevan a cabo estas reacciones bioquímicas son los catalizadores biológicos, que son las proteínas. Sin embargo, hay catalizadores biológicos de naturaleza no proteica, que son las ribosimas, por ejemplo, que son ARN, ¿ya? Pero todo eso tiene que ocurrir. Tenemos que tener que contextualizar en estos dos contextos, como un rol genético, una entidad genética y una entidad catalítica o bioquímica. Ya, eso lo vamos a revisar con mayor profundidad. El dogma, cómo lo vamos a ampliar también entre todos, ¿ya? Pero aquí quiero ya ir finalizando nuestra sesión con que respecta al metabolismo del ADN. ¿Ya? Acá están todos los procesos metabólicos del ADN. Ya llega hay un libro bastante bueno, ¿ya? Si ustedes, puede que esté en PDF por ahí, ¿ya? Tengo hace tiempo. Este es un libro ilustrado de biología molecular e ingeniería genética, ¿ya? Tiene conceptos, tiene que ser bastante bueno. Entonces el ADN, esta molécula central que nosotros revisamos su estructura y cómo se establece, ¿ya? Este ADN se puede replicar, ¿ya? Se puede generar una copia de esta molécula de ADN, ¿ya? Pero este DNA también puede recombinarse con un fenómeno de recombinación, ¿ya? Nuestro genoma sufre muchos procesos, ¿ya? Hay muchos escultores del DNA que están presentes. El DNA también puede sufrir mutaciones, y algunas mutaciones pueden ser reparadas, ¿ya? Hay mecanismos de reparación del ADN, ¿ya? Y la replicación, también la maquinaria replicativa puede cometer errores, los cuales pueden también ser reparados. Hay una máquina de reparación de errores. No siempre se reparan todos los errores, ¿cierto? Pero la mayoría sí se reparan. Entonces, todo esto son los conjuntos de procesos metabólicos que ocurren en el RNA, al DNA, perdón. La replicación, la recombinación, mutaciones y reparación. ¿Ya? Entonces, la replicación del DNA es un proceso de división celular. La célula resulta en la duplicación de su genoma, el conjunto de genes, ¿cierto? La replicación del ADN. Requiere actividad enzimática y las proteínas que participan en la replicación se denominan replisomas. Ahí nosotros les dejamos un artículo, ¿ya? Que habla un snapshot como una visión general, ¿cierto? De lo que es el replisoma, que es un conjunto de múltiples proteínas. Y esta es la definición más, lo que es el genoma, ¿ya? Secuencia de nucleótidos que constituye el ADN de un individuo o una especie. ¿Ya? Entonces la persona que fue la pionera en estudiar la replicación en modelo bacteriano fue Arthur Comber, ya que fue un enzimólogo americano, o sea, estadounidense, ¿cierto?, que ganó un premio Nobel. Entonces planteaba que la replicación, igual que lo que ustedes ven, hay una cinta, que es esto ya muy antiguo para ustedes, pero uno antiguamente escuchaba música en cassette, o veía películas a veces en cintas de video, y uno podía generar una copia. A partir de una original, uno podía generar una copia para poder después escuchar la música o poder ver videos cuando quisiera. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la replicación es generar una copia exacta, ¿ya? Como el de una grabación en cinta. Para poder la información ser utilizada de nuevo, la célula hija tiene que ocupar la información que provino de esas células madres que vimos al inicio de la diapositiva. En un momento, un espacio, según las necesidades fisiológicas que tenga esa célula. ¿Ya? Y la replicación, se ocupan las dos moléculas de ADN para replicar, ¿ya? Nosotros ya vimos las fuerzas que estabilizan el DNA, enlace fosfodiéster, y entre una cadena y la otra, los enlaces o puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, a medida que ocurre la replicación del DNA, esa molécula de ADN siempre tiene que estar abierta. Y eso requiere cierta energía también, un gran desafío para la célula. ¿Ya? Entonces, a medida que uno va abriendo estas moléculas de ADN, la hebra antiparalela y la otra acá, y voy incorporando bases nucleotídicas a medida que va incorporando la replicación, esto tiene que preservarse. ¿Ya? Entonces, yo les mencionaba anteriormente esta
DNA de doble hebra, se tiene que abrir, ¿cierto?, para generar moléculas de ADN nuevos. Entonces, la maquinaria que realiza esto se llama replisoma, ¿ya? Como dice acá la diapositiva, los componentes fundamentales del replisoma se conservan en virus, en bacterias, arqueas y eucariontes, altamente conservados en lo que es la vida, ¿ya? ¿Qué incluye la maquinaria que replica el material genético? Una helicasa, ¿ya? La enzima que está encargada de desenrollar el ADN bicatenario. Polimerasas, enzimas que son capaces de generar cadenas de ADN, ¿ya? Hay proteínas que se llaman cargadores de pinzas y pinzas para organizar el complejo, porque si usted abre una molécula de ADN, ustedes generan torsiones, ¿ya? Hacia un lado y hacia el otro. Imagínense acá, tenemos una burbuja de replicación, acá la helicasa, entre otras proteínas, abrieron acá. Y se abre esta molécula de DNA para comenzar a copiar la información acá. Se generan, ¿ya?, torsiones hacia un nivel y hacia el otro lado. Se enrolla esto, como si tuvieran los cordones de los zapatos, ¿cierto? Y ustedes los tiran con sus manos, eso genera una torsión hacia el zapato, ¿cierto? Y eso es importante que en la célula, en el caso del DNA, eso esté de alguna manera regulado, ¿ya? Y hay proteínas que participan en ello, que se llaman las topoisomerasas. ¿Ya? Entonces, el ensamblaje del replisoma, llamada la burbuja de replicación o horquilla de replicación, donde este ADN bicatenario se separa, ¿ya? Y se copia la información en cierta orientación. ¿Ya? Acá hay una tabla ya, una bastante simple, ¿cierto?, donde habla de las diferentes funciones y proteínas que están implicadas en la replicación. Ya no solamente la ADN polimerasa participa acá, sino que está la helicasa, que ya vimos sus nombres, hay proteínas que se unen al ADN de simple hebra, para que no se vuelva a formar una bicadena. ADN primasa, ya que vamos a ver el rol funcional que tiene esta enzima después, y ligasa, que son todas las enzimas necesarias, actividades enzimáticas necesarias, tanto para organismos procariontes, eucariontes, para que ocurra la replicación del ADN. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar la sesión hasta acá, para que no sea tan pesado también, y nos vamos a ver el próximo día miércoles en el taller, ¿ya? Y vamos a dejar material dispuesto también para apoyarle. Entonces yo esta información que acabamos de presentar ahora la voy a organizar y se la voy a hacer llegar al profesor Cristian para que ustedes tengan la información para consultar, ¿ya? Y cualquier duda, jóvenes, que tengan a lo largo de la semana de lo que nos queda de tiempo, ¿cierto? Ustedes también tienen sus otras actividades, otras asignaturas, no hay inconveniente que me puedan escribir al correo electrónico, ahí podemos apoyarles en lo que ustedes lo necesiten. ¿Ok? Ok, profesor, Dígame. buenas tardes. Yo es primera vez que asisto porque recién inscribí mis ramos. Ya. Entonces me gustaría pedirle su correo para poder tener acceso a las clases, a la información que han enviado previamente. Ya, entonces déjame un ratito. A ver. ¿Ya? Déjenme ver dónde está el chat. Ya, mire, acá le voy a anotar el correo del profesor coordinador, Ajá. ya que el profesor Christian Gull, para que lo tenga, al chat. El correo es christian.wolf@guantov, Ujú. todos los correos de los profesores, ya, el coordinador, él es el que está encargado de ver los horarios, ¿cierto? Y ver la información en la plataforma Moodle, ¿ya? Y mi correo, por si necesitan algo más particular, Sí. ahí está, así que no hay problema que me escriban. Profe, Dígame. ¿Cómo van a ser los seminarios? ¿Son preguntas libres, alternativas? ¿Son largos, cortos? ¿A qué se refieren en sí con un seminario? Eso, tenemos la media embarrada con eso, no entendemos. Y mira, lo que hacíamos cuando estamos presencialmente, se plantean unas preguntas abiertas, ¿ya? En relación a la temática que se revisó ahora, ¿ya? Y si ustedes tenían que responder esas preguntas y se discutían después. Eso es lo que
No son preguntas muy largas tampoco, ni alternativas muy largas. Y la idea es que se puedan desarrollar en el momento. Ah, ya, profe. ¿Ya? Profe, entonces van a ver, hay clases los miércoles y los jueves, ¿cierto? Sí, entonces porque era muy pesado en realidad los días jueves. Presencialmente lo podíamos hacer porque hacíamos un recreo, ¿cierto? Ahí en la universidad cuando era el horario habitual, pero ahora Cristian me mencionaba, claro, que más se entiende un poco más engorroso de esa manera, entonces se propuso de esta forma, ¿ya? Ya. Ya pues jóvenes, yo los dejo aquí. Les voy a dejar el material dispuesto con el profesor para que lo tengan disponible, lo voy a armar ahora. Y cualquier duda, por favor, no duden en preguntar, ¿ya? Entonces estamos para eso, sí. A veces mucha información se entiende también, pero es como está dispuesto la calendarización, ¿ok? Ya, profesor, muchas gracias. Profe, gracias. Profe, tengo una duda. Dígame, Entonces, la próxima semana, el miércoles, nos toca clase con usted. claro, Ya, y el jueves con el profesor Wolf, ¿o no? después conmigo y después el otro taller, la otra semana después terminamos conmigo ese taller. Ah, ya. Va a haber una clase teórica y la Ujú. semana que viene el seminario o taller de eso. Y así va a ser sucesivamente. Ya. Entonces, la próxima semana, ¿solo clases? Miércoles solo taller y el jueves va a haber una clase de la que me corresponde a mí que viene después de que lo que es el dogma de la biología y cómo se expresan los genes. Ah, ya. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Ah? Profe, una consulta con relación a los seminarios. Perdón, como estoy un poco perdida. ¿Cuál es su apellido, María Alejandra? Que para anotar lo que va a avisar aquí. Ah, María Alejandra Herrera. Ok. Ya. Dígame. Con relación a los seminarios. Ya que lo que mencionan sus compañeros, lo que pasa es que el horario que teníamos dispuesto originalmente era todo el día jueves en la tarde hacer la clase teórica y después un taller o seminario. ¿Ya? Ah, Entonces esto va a ser semana, vamos a tener clase un día, una semana y la semana que viene va a ser el taller correspondiente a esa semana. Entonces lo que ya. vimos ahora en la teoría, ¿cierto? Lo vamos a nosotros ver en un taller en la semana, el próximo día de miércoles en la tarde. Ah, ya entendí, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Ya. Ya jóvenes que estén muy bien, ánimo, hay que ponerle color también, así que Ujú. les vaya bien en todos sus asuntos. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Cuídese. Chao.